Estamos en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas y leemos el 4 solo para unir con lo siguiente. Para que conozcas, le decía Lucas a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y esta es una tarea que tenemos, conocer bien. Cuando vemos la cantidad de doctrinas falsas o la falta de preparación para vivir la vida cristiana, no solamente en datos o temas de tipo teológico, conceptual, sino sobre todo cómo vivir la voluntad de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios en nuestra familia, en nuestra vida personal, en el ámbito donde trabajamos o donde nos desarrollamos. La invitación y el propósito de Lucas y de Dios a través de Lucas es que conozcas bien la verdad. Porque si así no es, si así no fuera, cualquier viento de doctrina podría terminar arrastrándonos. Recordemos con la carta a los Hebreos que nos advertía contra la apostasía y que una forma de caer en la apostasía, un camino que nos lleva a la apostasía es la doctrina falsa. Y la doctrina falsa solo tiene poder sobre aquel que no conoce bien la verdad, que no la conoce en su sentido intelectual, lógico, estructurado, pero que no conoce la verdad también por participación, por comunión, como decías, por comunión. Tenemos que conocer la verdad. Ahora, esa verdad, en un sentido lato, inmediato de lo que está diciendo el texto, son las cosas que han sucedido con respecto a Jesús. Pero en su sentido último y más profundo, la verdad es Cristo mismo. Se trata de conocer a Cristo. Por eso insistiremos siempre que en cada culto, en cada predicación, tratemos de ver cómo podemos conocer más a Cristo. Nuestro enfoque sobre la meditación bíblica tiene que ir hacia allá. ¿Cómo conocer más a Cristo? Quiere decir que usted conoce a Cristo. Los que estamos aquí conocemos a Cristo, pero todos los que estamos aquí también podemos conocer más a Cristo. ¿Usted se imagina qué sería conocerlo más? ¿Qué pasaría en su vida si le conoce más? ¿Qué pasaría en sus sentimientos y en su corazón si le conoce más? Es como algo que genera expectativa, ¿no? Conocer más a Cristo. ¡Qué maravilla! Es un hambre y una sed que deberíamos experimentar. Hambre y sed por conocer más a Cristo. Y precisamente él decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Dice el verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Cuando el escritor Lucas nos presenta a Jesús como hombre verdadero, como el Hijo del Hombre, también es entonces el evangelio más parecido a una biografía, un evangelio con bastante similitud a las historiografías grecorromanas de la época, Tucídides, Plinio o hasta Heródoto. Porque Lucas tiene esta preocupación. No tenemos un Cristo místico.
Usted tal vez por ahí en alguna librería vea un libro que tiene una portada que llama mucho la atención, que hable del Cristo interior, del Cristo que está en ti. Ese no es un Cristo histórico. Todo concepto de un Cristo místico es atemporal. Y el Evangelio quiere llevarnos a entender que Dios ha entrado en la historia y por eso datos precisos de parte de Lucas, como en los días de Herodes, rey de Judea. Muy al estilo de la literatura veterotestamentaria, cuando nos habla de los días de los jueces, cuando nos habla de los días de los reyes, aquí el cronista también comienza una historia con una frase muy semejante incluso a las historias del Génesis. Los días de Herodes. ¿Qué implica los días de Herodes? Que Israel tenía algunos siglos de no ser libre. Fíjense, desde el año 720 a.C., las 10 tribus del reino del norte habían sido destruidas, muchos asesinados y los demás exiliados por el reino asirio. Cuando los asirios cayeron, fueron derrotados por los babilonios, que destruyeron la ciudad de Jerusalén y tomaron el reino del sur. Estamos hablando de alrededor del año 600 antes de Cristo. El imperio babilonio cayó ante el imperio medo, aliado después al imperio persa. Y cuando ya nos acercamos al año 350, los griegos, al mando de Alejandro el Grande, destruyeron al imperio persa. Pero en toda esta sucesión de imperios, el pueblo de Israel va quedando dominado precisamente bajo esos imperios: asirio, babilonio, medo, persa, griego. Y en todos esos siglos, ya estamos hablando de casi 5 siglos, el pueblo hebreo no ve cumplidas las promesas de Dios. No ve que Israel sea la cabeza de las naciones, que Jerusalén sea el centro a donde las naciones vienen a adorar al único Dios verdadero. Ni siquiera tienen un rey. Los judíos hacen una revuelta con los macabeos, y por allí entre los libros deuterocanónicos tenemos los libros de Macabeos, que nos cuentan precisamente cómo los judíos se independizan de los griegos. Esto no les dura mucho, porque entre los propios judíos empiezan a pelearse el gobierno, a usurpar el sacerdocio, y por allí del año 60 antes de Cristo, ahora los romanos conquistan el mundo y, para nuestro tema, la región de Palestina con el general Pompeyo. Ahora los judíos han quedado bajo la mano o la bota de los romanos. ¿Por qué estoy repasando todo esto? Porque ha despertado en los judíos durante siglos un anhelo porque el reino de Dios se cumpla. Hay una oración patente ya en los profetas, desde el Deutero Isaías, por supuesto Jeremías, Ezequiel y todos los demás profetas, anunciando la esperanza de que un día el reino de Dios será establecido. Algunos de esos escritores santos, de manera muy especial, empiezan a comprender la figura de un personaje a través del cual adviene el reino de Dios, el cual establece el reino de Dios, llamado en algunas corrientes judías de distinta manera, ya sea el Hijo del Hombre, el Rey Hijo de David, el Mesías o el Siervo Sufriente. Para los tiempos de Herodes, rey de Judea, significa
que el pueblo tiene casi 700 años esperando la liberación. 700 años de esperar al Mesías. Claro, con diferentes conceptos de Mesías. Seguramente algunos, la mayoría, estaban esperando que viniera un Mesías político, que acabara con la corrupción de los partidos políticos. No, ya me cambié de país. ¿Ya? Pero pues esa preocupación que todos nosotros tenemos cuando sufrimos el mal gobierno, la injusticia, la miseria, la falta de libertad, hacía clamar al pueblo de Israel ya por muchas generaciones. Imagínense al estilo de la esclavitud en Egipto. Una persona podría haber nacido, crecido, sufrido la esclavitud y muerto sin haber visto la liberación. ¿No es terrible? Si Israel estuvo 400 años en Egipto, ¿cuántas personas, cuántas generaciones no vieron nunca la liberación? Tras la invasión asirio-babilonia, ¿cuántas generaciones y cuántas personas vivieron y murieron sin ver que el reino de Dios se estableciera? Que Israel recibiera las promesas que Dios le había dado, y más específicamente, sin poder ver al Mesías prometido y esperado. Por eso cuando Lucas comienza su historia es de una gran expectativa, es de una noticia maravillosa. Nos acercamos, después de muchos siglos, a un cumplimiento. Los romanos dieron cierta libertad, cierta autonomía a los pueblos conquistados. Por lo pronto, la región siro-palestina fue gobernada, con autorización de los romanos, por un rey de origen idumeo, es decir, de la región de Edom, de los descendientes de Esaú, a quienes los propios judíos menospreciaban y los consideraban rechazados por Dios. Ahora tenían un rey idumeo, con un nombre grandioso. Se llamaba hijo de héroe. Eso significa Herodes. Y Herodes, con el apoyo del Imperio Romano, había gobernado tratando de hacer fastuoso su reino. Construyó, por ejemplo, el Herodión, una tumba y fortaleza en la región de Masada, en el desierto de Judea. Construyó también una ciudad-puerto muy importante en honor a César, que se llama Cesarea. Y construyó, porque él empezó a gobernar alrededor del año 40 a.C., construyó o terminó de construir, hermosear y remodelar el gran templo de Salomón. Recuerden ustedes que Salomón había construido un templo que fue destruido en la invasión babilónica allá por el año 590 a.C. El templo estuvo destruido muchos años hasta que Esdras, Zorobabel, Nehemías regresaron alrededor del año 500 en diferentes movimientos migratorios y empezaron a reconstruir el templo. A ese le llamamos el segundo templo, el templo que Esdras inició en su restauración. Al ascender Herodes al trono, lo convirtió quizás en el edificio más fastuoso del mundo. Recuerden ustedes aquellas palabras de los apóstoles a Jesús en Mateo 24, cuando va a empezar Jesús su sermón que llamamos sermón escatológico, es porque los discípulos le dicen: Maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Las piedras con las que estaba construido el templo eran unas piedras gigantescas, maravillosamente pulidas. Era un edificio grandioso. No solo recordamos a Herodes por haber cuidado a los niños, lo recordamos también porque hizo grandes obras en toda la tierra de Palestina. Era entonces rey entre su jurisdicción, también de Judea. En ese tiempo había un sacerdote llamado Zacarías.
un hombre mayor de edad, quiero decir quizás 60 años o más. Su nombre es el mismo nombre del profeta que está en el Antiguo Testamento formando parte del grupo de los 12, que llamamos profetas menores, pero no es él. Lleva el mismo nombre de otro sacerdote asesinado en los tiempos de la invasión griega. Zacarías es un nombre común porque su significado es profundo. Zehar Yah significa Yahvé o Jehová recuerda. Alguien que está en la memoria, presente en la mente divina. Eso significa Zacarías. Zacarías es un levita y forma parte de la familia de Aarón, por tanto es un Cohen, es un sacerdote. ¿Por qué es importante este sacerdote? Sigamos leyendo, es de la clase de Abías. Allá en el primer libro de las Crónicas, capítulo 24, se nos dice que los sacerdotes se dividían en 24 turnos y grupos para ministrar en el templo. Como en el templo había una actividad continua, por ejemplo, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, más enseñar al pueblo la ley, atender los asuntos de las consultas de la ley, los problemas, atender en las grandes fiestas, la Pascua, el Pentecostés. Pero los sacerdotes no tenían que estar todo el año en el templo. En especial, les tocaba estar, digamos, noche y día durante una quincena al año. El año se dividía en 24 quincenas. Así que tenemos 24 grupos sacerdotales para ministrar en el templo. Abías es el grupo número 8 de este grupo de 24. Esto va a ser interesante, más por una curiosidad de pensar en una fecha probable del año en la que Zacarías estuviera en el templo. El año comienza con la primavera, aproximadamente nuestro 21 de marzo, y la octava suerte, que sería la de Abías, correspondería a 8 quincenas después. Ahí estaba Zacarías para ejercer su función sacerdotal. Pero se habla también de su esposa. También era de las hijas de Aarón, es decir, también de la tribu de Leví y de la familia sacerdotal. Ella se llamaba Elisabet. Elisabet, que quiere decir Dios es plenitud. ¿Estoy en lo correcto, hermana Elisabet? ¿Sí? ¿Juramento de Dios o plenitud de Dios? Sí, efectivamente. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El concepto aquí de ser justos no significa que nunca hubiesen pecado. La Biblia es clara que todo ser humano ha pecado. Es cierto que algunos han pecado más y otros menos, que unos con pecados quizá de menores consecuencias temporales y otros de mayores consecuencias. Pero todos, absolutamente, todos hemos pecado y todos necesitamos de un Salvador. Todos necesitamos de un Salvador. ¿Qué significaría aquí justo o para nosotros justo en primer lugar? Fíjense que paradójicamente justo tendría que comenzar por no confiar en nuestra propia justicia. Es decir, reconocer nuestro pecado. Parece que la palabra justicia hubiese tenido su origen en Mesopotamia y se referiría a la rectitud de las medidas de las tierras al lado del río. Así que nuestra justicia tendría que comenzar por reconocer que nosotros no hemos hecho todo lo que Dios quisiera que
que hagamos, que no hemos amado como tendríamos que amar. Entonces, si alguien no reconoce que ha pecado, si alguien dijera, yo soy muy buena persona y yo no he hecho nada malo, no sería una persona justa. La persona justa comienza reconociendo que Dios tiene unos parámetros que nosotros no cumplimos. Recuerda cuando Jesús hablaba del fariseo y el publicano que oraban, y el fariseo decía, te doy gracias que yo no soy como el publicano. El publicano, en contrario, decía, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús dice, ¿quién descendió a su casa justificado? El publicano, ¿sí? Entonces, el que es justo para Dios es el que reconoce sus pecados. Y es el que, por supuesto, por amor, quiere vivir la ley que Dios nos ha dado. ¿Por qué insistir en que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios? No porque lo siguiente tenga relación con méritos, porque la primera intención es decir, bueno, sí, Dios escogió a Elizabeth y a Zacarías porque eran muy buenas personas, y Dios escoge a las buenas personas. En la Biblia vemos que Dios no escoge a las buenas personas. Acuérdense de muchos de los elegidos, ¿no? O de nosotros mismos. ¿Nos escogió Dios a nosotros por ser buenas personas? No nos escogió por ser buenas personas. La razón por la que Lucas menciona que esta pareja, que este matrimonio era justo, es la siguiente frase. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Cuál sería el concepto de la gente respecto a Elizabeth como mujer estéril y por tanto a ellos como pareja? En el contexto judío de la época, que Elizabeth fuese estéril era una maldición divina, era un castigo de Dios. Por tanto, este matrimonio no podía ser tan justo a los ojos de la gente, puesto que Dios los estaba castigando. La ilusión y la tarea más grande de una mujer era ser mamá. Por eso la gente pensaba, ¿no?, que una mujer con muchos hijos era una mujer muy bendecida por Dios. No existía esta cuestión de la planificación familiar. Esto que empezó con Echeverría de la familia pequeña vive mejor, no existía. Algunos salmos dicen, bienaventurado el hombre que tiene muchos hijos, ¿no? Los compara con flechas y dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, su carcaj de flechas, es decir, muchos hijos. Una mujer con muchos hijos era una mujer bendita de Dios. Una mujer estéril, una mujer sin hijos, era una mujer castigada por Dios. Así que, para empezar, la gente piensa de Elizabeth que es una mujer maldecida, ¿no? Pero también Lucas está haciendo una comparación muy importante. La historia que va a comenzar, acuérdense que el contraste es, el pueblo de Israel tiene siglos esperando un Mesías. El pueblo de Israel tiene muchas generaciones bajo la esclavitud, bajo la dominación extranjera, bajo la dominación de los paganos. Y ahora va a comenzar una historia de redención, una historia que tiene su paralelo en las historias patriarcales, donde nos encontramos otra mujer estéril, que se llamaba Sara, y otra mujer estéril que se llamaba Rebeca, y otra mujer estéril que se llamaba Raquel. Las esposas de los tres primeros patriarcas, ¿no?, eran estériles, parejas
sin hijos. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel. Lo interesante, aunque encontraremos otros pasajes, como la mamá de Samuel. La mamá de Samuel era estéril, ¿no? Ana. Vamos a encontrar también en el canto del Salmo 113, que entonamos hace un momento, dice que Dios hace que la estéril se llene de hijos. Entonces, las supersticiones de que nos va mal porque Dios nos está castigando, no tienen fundamento en la Biblia. ¿Por qué la hermana fulana no puede tener hijos? Debe traer una maldición. ¿Por qué la hermana perengana abortó? Seguro un pecado que está pagando. ¿Por qué se moriría tal hermano en un accidente? Yo creo que andaba mal con Dios. ¿Por qué viene agripado el hermano fulanito? Algún pecado ha de haber cometido. Nuestras supersticiones nos llevan a pensar que las adversidades en la vida son un castigo de Dios. En el Evangelio de Juan le hacen una pregunta parecida a los discípulos a Jesús cuando se encuentran con un hombre ciego desde que nació. Y le preguntan, ¿quién pecó, este o sus papás para que naciera ciego? Jesús rechaza eso y dice, no pecó ni este ni sus papás. Nacer ciego o cualquier otro accidente no viene porque pecamos. Bueno, a menos que sean consecuencias directas de nuestros pecados, ¿no? Si a usted le duele la cabeza por emborracharse, allí sí. No es castigo de Dios, simplemente es la consecuencia de su pecado. Pero no, las cosas que no están bajo nuestro control y que son adversas, no vienen porque son un castigo de Dios. Eso no significa que la Biblia tenga unos pasajes donde nos explica exactamente por qué. Dios, ¿por qué este niño tiene cáncer? Búscate en tal pasaje y te va a decir por qué. Señor, ¿por qué se murió fulanito? Mira, busca tal pasaje y vas a saber por qué. La Biblia no nos dice por qué. Hay todo un libro que se pregunta por qué sufre el justo. Se llama el libro de Job, ¿no? Lo interesante es que el libro de Job termina y no nos dice por qué. Pero lo que sí nos dice, y también Jesús así lo explicó, no pecó este ni sus padres. Pero para la gloria de Dios yo lo voy a sanar. ¿Sí? Cuidado, no estaba ciego para la gloria de Dios, porque hay quien así lo lee, ¿no? No está diciendo, está ciego para la gloria de Dios. O sea, Dios es tan pequeñito que necesita para hacerse más grande, más glorioso, volver a alguien ciego. No, dice, para que la gloria de Dios se manifieste, ¿qué cosa? En esas adversidades, Dios nos escucha. ¿Sí? ¿Se acuerdan que comencé la plática de hoy diciendo que Dios nos escucha? Entonces, Sara fue, como Rebeca y Raquel, escuchada por Dios, y Dios le dio un hijo. Un hijo del que podríamos decir que en cierta manera es sobrenatural. No es como en la historia que más adelante también Lucas nos pone, y bastante semejante, la de María. Un nacimiento también sobrenatural. No porque el hijo de Elizabeth sea directamente de Dios, no, sino porque en sus fuerzas naturales ella ya no podía concebir. Se fijan que dice que era estéril y que ambos eran de edad avanzada. Al igual que Sara y Abraham, ellos tenían una doble razón por la que no podían tener hijos. Una, la esterilidad. Por si eso fuera poco, aunque no hubiese sido estéril, la edad de la menopausia ya había pasado. Y probablemente también en el hombre, la edad de su capacidad reproductiva. Entonces, contra toda posibilidad humana, ¿cuándo Dios se glorifica en nuestras vidas? Con toda claridad.
cuando más allá de nuestras posibilidades humanas, Él obra un milagro. Lo que Dios va a obrar en esta historia es un milagro. Por eso primero nos tiene que explicar cuál era la situación. Elizabeth es estéril, no porque está maldecida por Dios, porque ella y su marido son justos y cumplen los mandamientos del Señor. Pero humanamente no pueden tener hijos. Sin embargo, Dios va a tomar su situación, va a tomar su historia para glorificarse trayendo un embarazo y un nacimiento milagrosos. Y repitiendo así las grandes historias patriarcales. ¿Por qué Dios, que le dijo a Abraham, te daré una descendencia que nadie podrá contar? ¿Se acuerdan? Te daré una descendencia que nadie podrá contar. Y le da una esposa estéril. No es compatible. Diríamos que a Dios le falló la estrategia. A veces quisiéramos volvernos los consejeros de Dios, ¿verdad? Dios, mira, yo te sugiero que le des a Abraham una esposa muy fértil. Pero lo que Dios quería al mostrarnos que estas tres mujeres de los patriarcas concibieron porque Él quiso, lo que los escritores de la Biblia nos están diciendo es que el pueblo de Israel en ese sentido está formado por Dios. No fue elegido porque se volvió numeroso, porque se volvió grande, porque se volvió importante, sino que Dios mismo tuvo que formarlo. Lo que le dice Dios a Jeremías se lo dice a Israel también. Yo te formé en el vientre. Y ahora nos acercamos a la historia donde el Mesías va a llegar. Y el precursor del Mesías va a llegar. Y las madres de ambos van a concebir de manera milagrosa. Y Dios va a formar en ellos unos personajes como cuando formó a Israel, con una intervención milagrosa, directa de Él. Por eso encontramos ahora en el verso 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, es decir, parece que Zacarías vivía en las montañas, pero en el tiempo en que le tocaba ministrar en el templo, él se iba a Jerusalén. Ahí estaba cuando le tocó a la familia de Abías, y conforme a la costumbre del sacerdocio, dice el verso 9, le tocó en suerte ofrecer el incienso. El turno. ¿Cómo se decidía el turno? No lo sabemos a ciencia cierta. En ese tiempo el número de sacerdotes era muy numeroso. La Mishnah nos dice, un libro de tradición judía, que había sacerdotes que ofrecían el incienso solo una vez en la vida y otros que nunca les tocó, de que había muchos sacerdotes. Entonces, cuando se habla aquí de le tocó en suerte, probablemente se refiere a aquella costumbre de tratar de conocer la voluntad de Dios a través de una especie de azar, como se repartió la tierra entre las 12 tribus, como se escogió al apóstol que iba a quedar en lugar de Judas, ¿no? Entonces le tocó en suerte a Zacarías el privilegio de ofrecer el incienso. Curiosamente, entonces la palabra suerte significa dos conceptos opuestos. El azar, y de manera después sutil, se convierte como en el destino, ¿no? Tener la suerte o el destino para hacer tal cosa. Bueno, en el Nuevo Testamento ya no funciona así. Eso sí valdría la pena aclararlo, ¿no? No vaya a pensar, voy a echar suerte a saber qué quiere Dios, ¿verdad? Y echa su moneda. ¿Qué tenemos hoy para revelarnos la voluntad de Dios? El Espíritu Santo, que nos habla a través de ¿sí? Porque si no,
pueden pasar cosas extrañas. El Espíritu Santo que nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Por eso vean cómo Lucas está retomando para su relato las historias del Antiguo Testamento. Porque decíamos que Lucas le está escribiendo al sumo sacerdote judío, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote judío entiende muy bien el paralelismo de Juan y Jesús, en la manera en que Lucas lo expone, con la manera en que Dios formó a Israel, con la manera en que Dios eligió a los patriarcas y a los profetas. Entonces, ¿qué significa eso de ofrecer el incienso en el santuario del Señor? Al mismo tiempo que se estaba ofreciendo el sacrificio, recuerden por favor la disposición del templo. Tenemos el patio. El patio donde los sacerdotes están a la entrada, donde está colocado el altar de bronce, donde se matan los borregos, donde se hacen los sacrificios. Hasta ahí ya no entra la gente, ¿sí? La gente se quedaba en el patio de los varones, un poco más allá antes pues del altar. Y luego estaba el patio de las mujeres, más atrás. Y más afuera, el patio de los gentiles, ¿no? Después del altar estaba la fuente de bronce. Y luego entraba uno propiamente al edificio que ya es el templo. Solo los sacerdotes. No era un recinto muy grande. Era quizá un recinto no más grande que este salón, donde solamente estaba el candelero de los 7 brazos, la menorá, enfrente una mesa con los panes, y cerca de la cortina que escondía el lugar santísimo estaba otro altar de oro, una especie de brasero, donde se quemaba el incienso, que representa la oración, representa la adoración. Es curioso, pero Lucas y Apocalipsis en este pasaje se van a relacionar bastante, ¿no? Por lo pronto, el altar de oro del incienso. ¿Cuál es la tarea de Zacarías? Él tiene un incensario portátil con incienso. Tiene que tomar unos carbones encendidos del altar de los sacrificios y entrar al lugar santo y vertirlo sobre el altar de oro. ¿Por qué digo que se parece al Apocalipsis? Porque en Apocalipsis hay 7 ángeles que van a tocar las 7 trompetas. Pero antes de eso, hay un ángel que toma el incienso del altar y lo vierte sobre el incensario. Y el incensario empieza a producir una gran humadera que representa la oración de los mártires pidiéndole a Dios que juzgue la tierra. Y acto seguido, un sacerdote, representado en esos ángeles, comienza a tocar su trompeta, ¿no? Entonces aquí de la misma manera, Zacarías va a entrar con el incensario y a ofrecer el símbolo de la oración del pueblo de Dios. Cuando está en esa actitud, en esa actividad, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, probablemente las 3 de la tarde. Si recuerdan, en el libro de los Hechos hay varias ocasiones en que se usa la frase a la hora de la oración, y los apóstoles fueron al templo a la hora de la oración y se encontraron un cojo. ¿Se acuerdan? La hora que se ofrecía el incienso, probablemente las 3 de la tarde. Entonces todo el pueblo está afuera, el pueblo no entra al templo, pero está orando. Y Zacarías está adentro ofreciendo el símbolo de esa oración. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.
Eso significa entre el candelero y el altar del incienso. Probablemente eso también tenga un significado, ¿no? El ángel representa el mensaje divino. El mensaje divino está entre la luz de la palabra y la adoración y la oración que se ofrece al Señor. Por el contexto del Evangelio de Lucas, sabemos que este ángel que se le aparece a Zacarías es el ángel Gabriel. La Biblia realmente menciona muy pocos pasajes con nombres de ángeles. De hecho, solo se mencionan 2 nombres de ángeles, Miguel y Gabriel, ¿no? Y es precisamente este Gabriel quien está mencionado en el libro de Daniel, que es un libro apocalíptico. Pero antes que el libro de Daniel, el primer libro que menciona a Gabriel por nombre es el libro de Enoc. En su capítulo 9 lo menciona junto con otros ángeles, con Miguel, con Rafael, con Ceriel y Gabriel. Y dice que estos ángeles han traído el incienso y la oración de los que han muerto asesinados en el pueblo de Dios. Y en el capítulo 10 del libro de Enoc, Dios les envía a castigar a los que han asesinado al pueblo de Dios. Entonces, por eso vemos aquí a Lucas citando un personaje en una situación semejante a la de Apocalipsis y el quinto sello. El quinto sello dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi las almas de los degollados que estaban clamando: Señor, ¿hasta cuándo vengas la sangre, nuestra sangre, de los que moran en la tierra? ¿No? A ver si no ya los perdí. Enoc, Lucas, Apocalipsis. La situación es un altar de sacrificios donde hay una oración de un pueblo oprimido, la oración de mártires, una oración, una adoración que se lleva al lugar santo y se ofrece en el altar de la adoración, en el altar del incienso. Una oración que sube a Dios y que indica el inicio de la liberación. Y un papel importante en esa tarea, en el libro de Enoc, la juega el ángel Gabriel. Por eso en Lucas es precisamente Gabriel quien se presenta ante el sacerdote Zacarías. El tema de los ángeles es muy difícil y es también muy peligroso. Es muy difícil porque la Biblia dice muy pocas cosas acerca de los ángeles. Usted puede poner afuera de su casa un letrero que diga doctor en angelología. Y cuando alguien le diga, bueno, ¿y tú qué sabes de los ángeles? Nada, estamos iguales, ¿verdad? La Biblia dice muy poco. Pero también es muy peligroso precisamente porque la gente inventa. Porque la gente acaba rindiéndole culto a los ángeles, pidiéndole cosas, ¿verdad? Inventando una serie de nombres y cuadros a cual más extraños acerca de los ángeles. No es parte de la revelación desde el inicio. El tema de ángeles es en todo caso parte de la progresión en la revelación. Parece que los hebreos no tuvieron claro el concepto de ángeles hasta tener contacto con la cultura persa babilonia. Y entonces fueron entendiendo, ¿no?, algo más acerca de unos seres que, como diría la teología escolástica, son inteligencias puras. Son espíritus, pero finitos. No son Dios. Son espíritus finitos, inferiores a Dios, pero superiores al hombre, ¿no? Entonces estaría Dios y estaría el hombre en esa distancia infinita entre Dios y la criatura, pero también estaría estos espíritus puros, estas inteligencias puras que la Biblia llama los ángeles. A veces los ángeles son mencionados en la Biblia de manera simbólica, sobre todo en la literatura apocalíptica. No piensen que todo ángel mencionado en un libro apocalíptico es literalmente un personaje espiritual. Muchas veces representa un juicio, un principio, un mensaje. Bueno, sigo adelante.
Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. El nombre Gabriel puede significar Dios es fuerte, o el fuerte de Dios, o el hombre de Dios. Depende si las consonantes del hebreo las vocalizamos como Gibor, es fuerte, como Geber, es hombre. Y la partícula teofórica, él, es el nombre más antiguo de Dios. El nombre que Dios tuvo en la época de los patriarcas, ¿no? Y que hay muchos nombres que terminan con la partícula él, como Daniel, Ezequiel, Joel, y él quiere decir Dios. Entonces, Gabriel es así como el hombre de Dios, el mensajero de Dios, porque de acuerdo con el libro de Daniel, la apariencia de Gabriel es como la de un varón. O sea, no se le apareció un ser así todo extraño, pero aún así, si tú estás en un recinto donde nadie más puede entrar, estás orando y de momento alguien está ahí parado, pues sí te asustas, ¿no? Y entonces el ángel lo primero que le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cómo empezamos nuestra plática? Dios oye la oración. Tu oración ha sido oída. Sorprendente que aunque Zacarías ya estaba viejito, seguía diciéndole, Dios, dame un hijo. Tal vez eso era lo que estaba pidiendo Zacarías. Tal vez también estaba pidiendo que el Mesías ya llegara, ¿no? No nada más que Dios le diera un hijo, sino que el Mesías llegara. Entonces cuando el ángel le dice, tu oración ha sido oída, qué importante. Claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pedía Zacarías? ¿Qué pedimos nosotros? Señor, ya dame mi BMW último modelo. No va a venir Gabriel y va a decir, tu oración ha sido oída, ahí están tus llaves. ¿Qué estamos pidiendo nosotros, no? Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y lo primero que Jesús pidió, santificado sea tu nombre. Que nuestra oración, ¿verdad? Y que todo lo que pedimos y lo que vivimos esté imbuido de ese deseo, de esa prioridad, anhelo. Señor, que tu nombre sea más conocido, que tú seas más amado, que la gente sepa quién eres, que la gente sepa lo que has hecho, ¿no? O sea, eso tendría que ser el motor de toda nuestra existencia. Y entonces grande va a ser nuestro gozo cuando Dios de alguna manera nos diga, tu oración ha sido oída, ¿no? Porque cuando la Biblia dice cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, es decir, nadie se ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y a veces cuando volvemos pedestres esas palabras, pedestres quiere decir cosas que ojo no vio ni oído yo, no, pues sí, yo sí quiero que Dios me dé riquezas, joyas, cosas materiales. Estamos equivocando, ¿no? La promesa y por tanto el tamaño de la bendición. Porque ahora con estas cuestiones de que hay que ser grandes, de que hay que ser líderes, también hay predicaciones de Dios te va a bendecir conforme a tu sueño. Tienes que soñar en grande, tienes que pensar en grande. Casota, una casota, residencia. Eso no es pensar en grande. Eso es seguir pensando chiquito, porque es pensar en lo terrenal. Pensemos en que el nombre de Dios sea glorificado, sea santificado. Entonces viviremos y veremos cosas que nadie ha visto. Grande será nuestro gozo cuando Dios nos haga saber tu oración ha sido oída. Les aseguro que no era solo la oración de Zacarías, era la oración de Elizabeth, ¿no? Las hermanas me entienden más, ¿verdad? La oración de Elizabeth. Señor, dame un hijo. Y yo me pregunto, ¿cuántos años llevarían Elizabeth y Zacarías pidiendo un hijo? Si ya tenían 60 o 70, ¿cuántos años tenían pidiendo un hijo? ¿Desde los 20?
20 para 70, son 50. 50 años. ¿Hace cuánto que usted le está pidiendo a Dios algo? Hace como 30, todavía le faltan 20. ¿Verdad? Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Juan, que también es Yahanán o Johanán, ¿verdad? Precisamente el Dios responde. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Por supuesto que Zacarías como papá tendría alegría y gozo. Pero la buena noticia es que más allá, los que alguna vez se burlaron o lo menospreciaron, ahora tendrían que gozarse, no solo porque tendría un hijo, sino por lo que ese hijo sería, por lo que ese hijo haría. Ciertamente Elizabeth y Zacarías tuvieron que esperar mucho, pero cuando llegó lo que Dios les dio, valió la pena, ¿no? Tal vez ellos murieron cuando Juan el Bautista era todavía joven. Pero lo que Juan llegó a hacer, valió la espera, valió la oración, valió la fe, ¿no? Entonces, cuando usted está pidiéndole a Dios algo que usted sabe que es correcto pedir, que es la voluntad de Dios y todavía no se cumple, usted tiene que ir aprendiendo a valorar eso que le está pidiendo a Dios. Cuando yo empecé a buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, estuve en esa búsqueda, en esa oración y a veces ayunos, 1 año y medio. Y fue 1 año y medio vivido entre los debates de que si era verdad o no, de que si era para este tiempo o para el siglo I, de que si hoy había dones o ya se habían acabado. En ese debate, en esa duda, en esas discusiones, no lo pude experimentar muy pronto, 1 año y medio. Pero cuando llegó, fue algo maravilloso que hasta la fecha yo valoro muchísimo. Pero vi personas que, gracias a Dios, ¿no? Porque es por gracia, pero vi personas que lo recibieron casi la primera vez que lo pidieron, pero también lo olvidaron muy pronto. Entonces, cuando a veces tenemos que esperar, pues es porque Dios tiene un tiempo. Y cuando las cosas que Dios nos da se dan en su tiempo, valen la pena, ¿no? Porque ese no es el cronos, no es el tiempo que simplemente pasa hora tras hora. Hay otra palabra griega para tiempo, además del cronos, la mera sucesión de los minutos. Es el kairos, que es el momento que Dios ha decidido, el momento de la plenitud en el plan divino. Y sí, Israel había esperado por siglos un Mesías. Elizabeth y Zacarías habían esperado casi toda su vida por un hijo, pero se cumplió el kairos, se cumplió el tiempo de Dios y se le prometió: tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Dios mismo está diciendo qué nombre le va a poner, como dirá también el nombre que María debe ponerle a su hijo, ¿no? Y tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Ser grande delante de Dios significa será un siervo de Dios, será un profeta de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esta es una figura que encontramos en Levítico como la figura del nazareo. Alguien que de por vida o por un tiempo que la persona decidiera, no podía tocar ningún cadáver, no podía beber ningún fruto de la uva, ni siquiera una uva. Es más, dice Levítico, ni la cáscara de la uva. ¿Sí? Y tenía que dejarse crecer el cabello,
Y por eso encontramos dos figuras que estudiamos en el capítulo 11 de Hebreos: Samuel y Samsón. Los dos de madres estériles. Los dos escogidos por Dios desde el vientre. Los dos con una orden de ser nazareos desde que nacieron. Y sabemos la historia de Samsón, cuando finalmente él puso en riesgo su cabellera y perdió la calidad de nazareo, que quiere decir consagrado, y sufrió las consecuencias, ¿no? Ahora, el hijo de Zacarías va entonces en la misma línea, no solo de los patriarcas que tuvieron esposas estériles, sino sobre todo en la línea de los profetas, de Samsón, de Samuel o de Jeremías, escogido desde el vientre de su madre. Y continúa ahora el texto: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. Para nosotros es más entendible porque sabemos que su predicación era el arrepentimiento. Y que el arrepentimiento significa que nos regresemos a Dios, ¿no? Arrepentirse es tomar la decisión de caminar hacia Dios, de entregarnos a Dios. Ya hemos insistido que arrepentimiento no es solamente llorar por un pecado o lo que le llamamos a veces la cruda moral, ¿no? El rato que me siento mal por el pecado, digo que no lo vuelvo a hacer y al rato ya lo volví a hacer. El arrepentimiento, más que un sentimiento y mucho más que una emoción pasajera, es la decisión profunda, tajante, de volvernos hacia Dios, de darle a Dios nuestra vida por completo. Por eso ya veremos cómo en Juan se cumple esto cuando predica el bautismo de arrepentimiento, ¿no? Entonces, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Por qué el espíritu y el poder de Elías? Porque el ministerio de Elías fue ayudar al pueblo de Israel a arrepentirse de la idolatría. Vamos a dejar aquí nuestra reflexión para que con más calma podamos hacer el contraste entre Elías y Juan el Bautista, que es de una importancia escatológica muy grande, y tenemos que ver también cuál fue la respuesta de Zacarías y cómo se cumplió el anuncio que hizo el ángel, ¿verdad? Pero ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos, hermanos? Que Dios nos escucha, ¿verdad? Y que como nosotros queremos cada día conocer más a Cristo, Cristo dijo: pidan en mi nombre y les será hecho. ¿Cómo pedir? ¿Qué pedir? El nombre de Cristo es el que tiene que darnos la luz para saber lo que vamos a pedir. ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Qué pedía Cristo? ¿Cómo puede ser formado Cristo en nosotros? Eso nos da la pauta de lo que tenemos que pedir. Y tenemos que pedir con fe, aunque muchas veces tengamos que esperar. Esta historia es una historia consoladora porque después de mucho tiempo de espera, comienza una nueva etapa que genera gran expectativa, en donde Dios va a comenzar a hacer un nuevo plan. Va a empezar a manifestar otro momento de su historia de la redención. Un momento maravilloso, que es la aparición del Cristo, ¿no? La aparición del Cristo está encuadrada en toda esta situación histórica en que el pueblo de Israel está oprimido y se vuelven a vivir las historias patriarcales y proféticas. Si nosotros estamos esperando el retorno de Cristo, ¿no tendrán que volverse a vivir muchas de estas cosas?
No me contestaron. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿no?, que tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Como se le dice que Juan el Bautista será lleno del Espíritu Santo. Y si nosotros queremos ver cómo en nuestra vida y en nuestras iglesias, aquellas historias no son meras anécdotas o cuentos, sino dimensiones del plan de redención que podemos volver a vivir, tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Y si Dios nos oye, y nuestra petición más importante es, lléname de tu Espíritu, pues lo vamos a poder experimentar.